de Ámsterdam y bueno, le damos la bienvenida para la presentación. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias por la invitación. Bueno, Nerea que dijo si quería hacer un coloquio y le dije, ya, ¿por qué no? Entonces me dijo, ya, mándame el título. Y yo estaba trabajando en unos datos y dije, quiero meter estos datos acá, pero tenía otros datos. Entonces traté de meter los datos y al tratar de meter los datos hice un título que resultó como que no juntaba ni pegaba. Pero al final, después de pensarlo bien, dije, este es el título que quiero presentar, que es un microcircuito canónico para errores y predicciones. Y aquí lo que voy a mostrar son resultados de respuestas dependientes del estado en un paradigma de mismatch negativity, que probablemente ustedes tienen algo, son familiar para ustedes. Si no, se los voy a explicar. Entonces, para poder explicar de lo que quiero hablar y en qué se enmarca este proyecto, como ven ustedes, aquí habla de errores y predicciones. Entonces, ¿qué significa eso? Y para poder entender eso, lo que he organizado el coloquio, voy a establecer algunos conceptos teóricos, lo que es el framework o el marco teórico del predictive coding, código predictivo, qué es esta teoría y por qué sirve para entender cómo funciona el cerebro y qué ventajas nos da para poder entender su funcionalidad. La respuesta de mismatch negativity, que probablemente si trabajan en potenciales evocados la conocen. Y este trabajo, la idea es ir un poco más allá de la respuesta cortical o del electroencefalograma que tenemos del mismatch negativity, ¿sí? Pero para entender qué circuitos modulan y crean esta respuesta de mismatch negativity. Y ahí es donde viene la idea entonces de un microcircuito canónico, un microcircuito que se refiere a una organización de las neuronas en las distintas columnas, en la columna cortical, en las distintas capas, que mantiene cierta arquitectura que permite entonces respuestas que predicen y que a la vez responden al error. Vamos a hablar de eso. Y un poco acerca de cómo este circuito se modula con estados o es dependiente de los estados en los cuales se encuentra el cerebro. Y voy a hablar de eso también. Pero para partir con algo súper básico, que es, ya se conoce esta respuesta desde la época de Hubel y Wiesel, cuando estudiaban respuestas en corteza visual primaria, en primates, en donde se estudiaban los campos receptivos y se presentaban figuras dentro del campo receptivo. Entonces, una respuesta que es muy particular de cualquier campo receptivo clásico, eso es lo que significa esta sigla acá, es que si ustedes tienen un campo receptivo y presentan una barra, y esta barra tiene una orientación que produce una respuesta, o las neuronas que están codificando para este campo receptivo son favorables a la respuesta de una determinada orientación, ustedes van a tener una descarga de potenciales de acción asincrónica, irregular, pero de alta frecuencia. O sea, van a existir una amplia respuesta. El punto es que si ustedes después muestran la misma barra, pasa por el mismo campo receptivo, pero a la vez esta barra sobrepasa el campo receptivo y pasa por la región que rodea a este campo receptivo, ustedes tienen una respuesta inhibitoria. Lo que se observa ya no es esta respuesta sincrónica y regular, sino que se ve una respuesta más bien sincrónica y un tanto rítmica y distanciada en el tiempo, y muchas menos espigas que las que se observan en este caso. Esto es lo que se llamó Center Surround Inhibition en la época de Hubel y Wiesel, y se trató de explicar también en términos de respuestas hipercomplejas entre el surround y el campo receptivo, y un montón de otras
aplicaciones. Pero, pasado cierto tiempo, ciertos investigadores dijeron, bueno, una forma de explicar esto es que esta función, o la función de esta inhibición que está dada por el surround, es la de eliminar redundancia en la información. O sea, si ya tengo determinada información en el campo receptivo y esta información sobrepasa lo que existe en el campo receptivo, entonces, de alguna manera, mi organización cortical hace que se elimine la redundancia y el aumento de información o la información que está de más en esta descarga de tantos potenciales de acción. Entonces, ¿por qué esto puede ser interesante? Uno es porque, imagínense cualquier respuesta en cualquier imagen natural. Cuando ustedes tienen una imagen natural, uno puede decomponer esta imagen natural en distintos componentes. Amplitud, fase, se puede hacer un espectro de la imagen que estamos hablando. Y lo que se observa es que, por ejemplo, en este caso, si se elimina en una imagen cualquiera, se elimina el componente, la amplitud, o sea, cuán intenso es un píxel con respecto a otro, y solamente se mantienen las relaciones de fase, lo que se llama en procesamiento de imágenes una estadística de segundo orden. Lo que se observa es que la información que permite reconocer cuál es la figura persiste. Y más encima, si ustedes analizan la correlación entre los píxeles que existen en una determinada región de la imagen, se observa que hay una alta correlación. Es decir, la imagen puede ser explicada en muy pocos parámetros, y en general esos muy pocos parámetros ya establecen que existe una gran cantidad de información. Luego, la imagen en sí es bastante redundante, es bastante estable, y entonces, al tener esta redundancia de información, el sistema puede estar organizado de tal manera que solamente envíe hacia regiones más altas en la jerarquía cerebral lo que es primariamente relevante y elimine la redundancia. Eso es lo que Rao y Ballard, en un paper del año 99, llamaron Predictive Coding. Lo que ellos hicieron, se basaron en una formalización, usaron una formalización matemática que es conocida de hace mucho tiempo, que son los llamados filtros Kalman, en donde lo que ellos estimaron es que la información en el cerebro, para eliminar la redundancia que generan estas imágenes naturales o este fenómeno de Center Surround Inhibition, es tener un sistema jerárquico en el cual en cada capa existe un estimador predictivo o un modelo de la señal que tenemos o un modelo de la imagen que está ahí. Entonces, ese modelo, mediante feedback, mediante fibras que van desde estas áreas, altas áreas en la jerarquía a bajas áreas en la jerarquía, establecen entonces la inhibición. Y esto es lo que llamamos la predicción. Si la imagen que viene está de acuerdo a la predicción o se comporta de acuerdo a la predicción, entonces no es mucho lo que ya hay que mandar hacia áreas superiores, porque ya está siendo predecida por el modelo que existe. Y por eso entonces la inhibición. Pero ahora, si la imagen o la señal que realmente trae un componente de sorpresa, un componente nuevo, un componente que no está en el modelo, entonces tiene que mandar esa señal para que el modelo se actualice. Y esa señal, que es feed forward, que va desde áreas bajas hacia áreas altas, entonces es lo que es el error de la señal. Es qué es lo que el modelo no tiene que debe ser actualizado. Y en este entonces círculo se genera lo que se llama predictive coding. Y esto ocurre desde el input en distintas capas. Y Rao y Ballard hicieron una serie de redes neuronales y modelos en donde se observa esta relación de predictive coding y cómo explica estas propiedades de Center Surround Inhibition, o el hecho de que si uno presenta una imagen natural tiene esta
está bien, no esta respuesta de alta frecuencia, sino que de baja frecuencia en las neuronas. Ahora bien, cuando uno habla de predictive coding y este asunto de relación entre sorpresa y predicción, en la literatura de los potenciales de campo evocado ya existe algo que va o actúa de esa manera, que es esta señal que se llama el mismatch negativity. Y mucha gente define el mismatch negativity como una respuesta del cerebro a la violación de una regla, ¿ya? Que está establecida por una secuencia anterior de estímulos sensoriales. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, si ustedes tienen un paradigma en el cual presentan distintos, un círculo aquí verde, y lo presentan regularmente, entonces van a tener una respuesta, si hacen el potencial de campo evocado y el pi, como la que se ve aquí en azul, o sea, va a haber un N100P100 y una respuesta a esta estimulación. Pero si en función de esta secuencia sensorial introducen un estímulo que no es predecible o un estímulo nuevo, en este caso un círculo de distinto color, la respuesta que se observa en el potencial de campo evocado es este aumento a nivel de 300 milisegundos, que es el P300. Pero si después toman la señal estándar y la señal del estímulo nuevo, digamos, y hacen una sustracción, se observa este tipo de respuesta. Y esta primera deflexión en el potencial es lo que se denomina un mismatch negativity. Y esto se usa un montón. Y hay teorías que explican el mismatch negativity y que intentan tratar de dilucidar por qué esto ocurre. Pero, por supuesto, y como lo vamos a ver, la idea de predictive coding ayuda a entender cómo funciona el mismatch negativity. Ahora, para los efectos de lo que les voy a mostrar, hay que considerar que, como en la figura anterior, el mismatch negativity puede ser disectado en distintos componentes. Y para eso entonces uno necesita, por supuesto, tener la señal, el estándar, que se observa es la acumulación de evidencia sensorial que permite hacer una predicción, y se tiene una determinada amplitud. Pero también pueden tener el estímulo deviant, que por supuesto va a aumentar la amplitud del potencial o de la respuesta, porque hay una sorpresa. Y entre esos dos, por supuesto, la diferencia entre esos dos hace el mismatch negativity, tal cual como lo estudiamos. Pero si uno, adicionalmente, en el experimento introduce un control, que en este caso es el mismo estímulo sensorial del estándar, pero no en una secuencia sensorial que permita hacer una predicción, sino que en una secuencia de, por ejemplo, distintos colores o distintos tonos, y que está usando en un contexto auditivo. Entonces, aquí el control permite, la amplitud del control permite entonces establecer una diferencia entre lo que es el estándar y entre lo que es la señal deviant. Y ahí entonces uno puede tener dos respuestas. Una, que es el Stimulus Specific Adaptation, o la adaptación estímulo específica, y que se caracteriza entonces por esta disminución de la amplitud que se observa entre el control y el estándar. Pero también existe la detección del estímulo deviant, que puede ser entonces calculada mediante la sustracción entre el control y el deviant. Y cuando uno junta esos dos, tiene la respuesta mismatch negativity. Entonces, este tipo de respuesta o esta caracterización del mismatch negativity es importante porque nos permite entonces establecer qué es lo que corresponde al Stimulus Specific Adaptation o qué es lo que corresponde a la detección del deviant. Ahora bien, una manera de explicar el mismatch negativity es usando es decir, que es una respuesta, una adaptación local, por fatiga neuronal, hay una adaptación. Pero, como decíamos,
también puede ser explicado en términos del predictive coding, y ahí entonces puede reflejar los ajustes de un modelo de predicción. Y esa es la idea de algunos investigadores como Kimura o Carl Friston, en donde explican este mismatch negativity como que cuando uno tiene distintos eventos que son estables en el tiempo y que son predecibles, uno puede extraer una regla. Y esa regla ayuda a establecer lo que es nuestro modelo predictivo. El modelo predictivo entonces va a hacer predicciones, predice los eventos y hay un comparador. Vamos a hablar que hay un comparador ya sea en las áreas, en las mismas áreas corticales primarias o secundarias, en donde se produce esta digamos, comparación entre el evento que estoy revisando y mi modelo predictivo. Y si es que hay una diferencia fundamental, o en este caso es un estímulo de deviant con respecto a los eventos anteriores, voy a obtener este ajuste del modelo entonces, y eso se va a reflejar en el mismatch negativity. ¿Ya? Entonces, como se ve en este modelo involucra la actividad de computaciones locales, porque estamos hablando de comparaciones que se realizan a nivel de circuito, y probablemente computaciones que son globales, o sea, un modelo que debe estar en algún lugar del cerebro y que debe transmitir, ya sea por feedback, a estas computaciones locales. Entonces, una de las ideas o el proyecto que queremos ver es tratar de entender cómo ocurre esto. ¿Qué es lo local y qué es lo global? Y para eso entonces tenemos que entender la idea de un circuito en la corteza. Entonces, cuando uno tiene la corteza cerebral está organizada en distintas capas con distinta granularidad. Cuando uno hace un corte histológico ve la distinta granularidad, y cada una de estas capas entonces tiene distintos tipos celulares que están conectados de una manera bastante precisa y bastante particular. Y esa organización es lo que algunas personas han denominado un circuito canónico. Y este circuito canónico ha estado en la evolución desde hace bastante tiempo ya, y tiene la particularidad de que conlleva adaptaciones que permiten entonces establecer distintos tipos de computaciones. ¿Puede establecer este tipo de circuito canónico un mismatch negativity? Esa es la pregunta que queremos responder. Y lo otro que es importante entender es que en este circuito canónico no solamente está recibiendo información de afuera, sino que también está recibiendo información que viene de otras áreas y que define lo que es un estado cerebral. Un estado cerebral es como es lo que se denominaría el estado en que se encuentra el sujeto en un determinado momento. Por ejemplo, si hablamos en este momento, probablemente todos partieron con la buena voluntad de entender que a medida que pasa el tiempo, a medida que yo hablo y con el calor, vamos pasando de un estado atencional en que uno está muy focalizado a un estado más distraído o que está menos focalizado, o incluso puede ir derechamente a dormir. Estos estados conductuales definen estados cerebrales que a la vez van a alterar las computaciones que ocurren en el circuito canónico. Entonces lo que nosotros queremos ver es, estas son nuestras tres preguntas: ¿cuáles son los mecanismos que transmiten señales de error a través del sistema visual? ¿Cómo las respuestas de error son moduladas por los cambios en el contexto sensorial y también en los estados cerebrales? O sea, cómo cambia si el animal o el sujeto está despierto o está casi en un estado, o está durmiendo, o está en anestesia. Y por último, si es que existe o no un circuito cortical de tipo canónico que responde al mismatch negativo. Entonces, en el laboratorio, mi estudiante de doctorado, que se llama Tom, ahí está, él utiliza un modelo de ratón, en el cual se le implantan electrodos que son laminares en la corteza
en corteza visual primaria. Entonces los electrodos laminares son estos que van a través de la corteza y tienen distintos puntos de contacto, y esto permite entonces obtener la respuesta del potencial de campo local y respuestas unitarias de células a través de todas las capas, todas las capas corticales. ¿Cómo podemos determinar en qué capa cortical nos encontramos? Haciendo lo que se llama un Current Source Density Analysis, que establece el traspaso a través de las membranas celulares de las conductancias iónicas, y cada capa tiene un patrón particular que permite entonces diferenciar lo que es granular, de lo que es supragranular y de lo que es infragranular. Entonces, teniendo eso, este tipo de respuesta, los ratones fueron expuestos a una estimulación pasiva, o sea, ellos no tenían que tener una respuesta, en la cual se les presentaban gratings de distintas orientación, y lo que se hacía era presentarle una secuencia de gratings y después se cambiaba por un deviant. Entonces aquí tenemos, por supuesto, hicimos los controles correspondientes de mostrar distintas gratings a distintas orientaciones para poder obtener los controles. Siempre se toma el primero, el estándar, que es el último antes del deviant, y por supuesto el deviant. Y eso establece entonces, como lo expliqué anteriormente, los distintos cambios entre si uno hace las sustracciones correspondientes, cuál es la detección del estímulo que es el deviant y cuáles son los estímulos que son el que lleva al estímulo específico adaptation. Entonces lo que queremos ver es más o menos lo que teorizamos en este gráfico. Poder ver si es que podemos establecer respuestas de Stimulus Specific Adaptation o Mismatch Negativity o Deviant Detection. ¿Ya? Cuando hablamos de Deviant Detection, entonces es la diferencia entre el control y el deviant, entre el control y el estándar nos da el Mismatch Negativity, y el control, perdón, entre el deviant y el estándar el Mismatch Negativity, y entre el control y el estándar el Stimulus Specific Adaptation. Bueno, tomamos la respuesta, hicimos separamos lo que es potencial de campo local de lo que es espiga, tomamos el potencial de campo local y calculamos el potencial evocado. Y aquí entonces se ve en rojo lo que es la respuesta del deviant, en azul lo que es la respuesta del estándar, y el control en gris. Y como se ve aquí, son las respuestas a través de todos los electrodos que van a través de la corteza. Entonces, para poder establecer los cambios, tomamos todos los electrodos que son supragranulares, todos los electrodos que son granulares y todos los electrodos que son infragranulares. Y aquí ustedes pueden ver los cambios de respuesta. Aquí un poco distinto a lo que se ve en el EEG, pero sí se puede observar que hay diferencias entre, por ejemplo, lo que es el deviant, aquí, el deviant que está en rojo, por ejemplo el estándar. Aquí ustedes ven una diferencia. Ahí también se ve a nivel temprano y se ven diferencias a nivel tardío. Entonces lo que hicimos fue cuantificar estas diferencias, y para ello entonces definimos dos momentos en post-estimulación. Uno, una respuesta temprana que va entre los 0 y los 200 milisegundos. Y aquí ustedes ven que las diferencias, si se observan bien, a nivel temprano, en el potencial de campo local, ya se observa mismatch negativity muy tempranamente a nivel de en todas las capas, supra, infra y granular. Y también se observa la respuesta Stimulus Specific Adaptation, se ve aquí también. Pero no se ve en el potencial de campo local, a nivel temprano, no vemos una respuesta de detección de deviant detection como una detección de deviant en el fondo. O sea, hay una respuesta mismatch, pero esa respuesta mismatch tiene que ver, es básicamente un retorno a la amplitud original del control. Ahora, si ustedes toman
200 y 400 milisegundos, ya no se ve una respuesta de, no, el Stimulus Specific Adaptation ya no está. Pero sí ya se puede ver, sobre todo a nivel infragranular, una respuesta de detección de Deviant, que es la que ustedes observan acá. Que no es muy alta, pero sí se puede ver. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Por qué esta separación es importante? Porque uno asume que ya cuando uno tiene componentes tardíos, a este nivel ya hay una cierta respuesta feedback. Y lo que estamos viendo es que la respuesta temprana, en donde uno esperaría que es puramente llevada a cabo por la estimulación visual en este caso, no observamos detección de Deviant, y lo único que observamos es una estímulo Specific Adaptation que hace, a la larga hace formar parte de este mismatch. Y la respuesta de Deviant Detection ocurren más hacia en un componente tardío, lo que indicaría existe un grado de feedback, tal como la teoría de predictive coding propone. Ahora, este es nuestro LFP. Cuando tomamos las respuestas de single neuron, lo que hicimos fue sumamente simple. Sencillamente contar las espigas de cada neurona y hacer un promedio de ellas. Entonces lo que tenemos aquí es la frecuencia de descarga de las neuronas. Y nuevamente tenemos separado por supragranular, granular e infragranular. Y de nuevo hicimos la separación entre temprano y tardío. Y aquí, interesantemente, vemos que las respuestas de neuronas simples, o sea, la cuenta potencial de reacción, la frecuencia de las neuronas, sí muestra una respuesta deviant en todas las capas. También hay respuesta mismatch y respuesta estímulo specific adaptation, pero la gran diferencia con respecto al potencial de campo local es que en espigas sí se puede ver una respuesta de una detección del deviant, o sea, y ahí las neuronas están respondiendo tempranamente entonces a este deviant. En el componente tardío se ven también respuestas deviant, como se esperaría, y respuesta de mismatch. Pero lo interesante y lo novedoso es que podemos ver que hay una disociación entre lo que es la información presente en el potencial de campo y la información de las espigas. Y en las espigas se muestra entonces esta respuesta deviant. Ahora bien, uno puede decir, ¿esta es una respuesta específica o es una respuesta no específica del cerebro? Entonces, lo que hicimos fue no solamente calcular la respuesta de las neuronas, pero ver si es que las neuronas eran o no selectivas a una determinada orientación. Como mostramos distintas orientaciones, uno puede, dependiendo de la tasa de descarga de las neuronas, ver si es que esas neuronas tienen una orientación preferencial o no la tienen. Y interesantemente, la respuesta del deviant detection se observa solamente en la población que es específica para un determinado tipo de orientación. Es decir, esta no es una respuesta inespecífica, es una respuesta específica de las neuronas que están codificando para esa determinada orientación. Lo que hicimos entonces fue tomar un índice de respuesta del deviant menos el estándar y del deviant más el estándar para crear un índice de mismatch negativity y ver si es que, cuál era la respuesta. Y lo que observamos es que de la población total de neuronas que logramos registrar en los distintos animales, el mismatch, la respuesta, las neuronas que realmente son selectivas muestran esta respuesta mismatch en comparación con las que no son selectivas. Y si uno de las que son selectivas, uno hace vemos que de ese grupo selectivo prácticamente todas las neuronas muestran esta respuesta mismatch, como la que mostré anteriormente, o sea que muestran la respuesta mismatch cuando son selectivas a la orientación. Esto es lo que estamos mostrando aquí. Esta es la subpoblación de neuronas que son selectivas. Y si uno aquí ve que cuando uno tiene neuronas selectivas, la mayoría de ellas presenta un alto índice de mismatch. En el caso anterior, y eso para dejarlo claro,
aquí esta es toda la población de neuronas que registramos y se ve que si uno toma toda la población es solamente una fracción de ella la que muestra mismatch. Y esa fracción, por supuesto, son las neuronas que son selectivas. Ahora, para identificar, esto es más o menos lo que tenemos ya establecido. Y hemos hecho otros análisis tratando de establecer si es que podemos diferenciar poblaciones celulares para poder determinar si es que la respuesta mismatch es específica de una determinada población celular, ya sean interneuronas, o ya sean células piramidales, o qué tipo de interneurona. Hay distintas formas de hacer este tipo de experimentos y ahora lo que queremos hacer es hacer optogenética para establecer, identificar determinados tipos celulares y poder diferenciarlos. De momento no tenemos esa información, pero sí podemos ver que aun cuando tenemos registros de neuronas sin saber exactamente lo que son, uno puede ver que hay distintos tipos de respuestas. Por ejemplo, en esta neurona en particular, tenemos aquí una respuesta, que es el estímulo peristimulus time histogram. Vemos la presentación, la primera presentación, y después vemos lo que pasa en la última presentación del estándar, y aquí vemos lo que pasa con el mismatch. Pues aquí uno puede ver que la respuesta entre la primera presentación y el deviant no es tan distinta, hay un poquito más de frecuencia, pero lo que sí se observa es una stimulus specific adaptation, que es algo que ya ha sido mostrado. Pero hay neuronas, por ejemplo, que hacen esto, que responden mayoritariamente al último estándar y bajan su frecuencia de descarga cuando se presenta el estímulo deviant. Entonces, tenemos distintos tipos de neuronas y distintas poblaciones que tenemos que determinar qué es lo que hacen. Y una cosa preliminar que hicimos fue tratar de hacer un clúster de neuronas y determinar si es que hay grupos de neuronas que se relacionan o tienen una respuesta similar. Y encontramos, hicimos un análisis de componente independiente para poder establecer distintos clústeres de respuesta neuronal y encontramos que hay, digámoslo así, tres familias. Una familia de un clúster en donde la respuesta no es tan, vemos una pequeña disminución de la descarga cuando se ha presentado el estándar comparado con el control y la respuesta deviant. Tenemos otra en donde es mucho más marcado aquí y casi no hay diferencia significativa, aquí uno la puede ver, pero en este clúster uno puede ver también que hay un patrón distinto en donde la descarga va digamos, va en aumento y no se observa esta disminución del estímulo específico. Tenemos que determinar entonces qué pasa con estas neuronas y lo que vemos es que tenemos los tres clústeres y estos tres clústeres sí están distribuidos indistintamente en las respuestas tempranas, las respuestas tardías y en las distintas capas celulares. Ahora bien, lo otro que queremos ver es que si existe un cambio en el contexto o en los estados cerebrales, como lo expliqué anteriormente. Para establecer un cambio contextual hicimos una tarea multisensorial y a la vez hicimos registros en corteza auditiva simultáneamente con corteza visual. Y en este caso lo que se hizo fue hacer un paradigma dual en donde se tiene una respuesta audiovisual o una respuesta solamente visual o una respuesta solamente auditiva. Y ahora solamente voy a mostrar lo que son las respuestas visuales en neuronas que muestran cierta selectividad auditiva, como en este caso, por ejemplo, en donde uno ve que si uno tiene tonos bajos o tonos altos, y esta es una neurona visual, uno ve que hay una diferencia en la descarga de la neurona, demostrando que está respondiendo de una manera específica al estímulo auditivo. Entonces aquí, por ejemplo, se puede ver que sí existe una especie de mismatch negativity en B1 cuando es solamente auditivo. O sea, se ve que uno tiene el control y se ve de nuevo la disminución aquí de la respuesta, o sea,
sea, tiene un Stimulus Specific Adaptation, pero no observamos una desviación o una detección de la desviación en este caso. O sea, solamente vemos una adaptación de la neurona visual a un estímulo auditivo. Ahora, lo interesante es que eso es, el ratón está en estado despierto. Pero si uno después hace el mismo experimento con el ratón anestesiado, sí cambian este patrón. Ya no solamente uno observa una respuesta de Stimulus Specific Adaptation, sino que también se observa una respuesta de detección de la desviación en la misma neurona, pero en este contexto que está anestesiado. Y esto es interesante porque quiere decir entonces que en esta respuesta, la diferencia que existe en estos dos, dada por la anestesia, está dada por el tono inhibitorio que está actuando en la corteza, producto de las interneuronas. En este caso, ese tono inhibitorio se reduce y se pueden observar entonces respuestas de detección de desviación que no se observan en este caso. Y por último, con relación en este contexto, hicimos también todo tipo de combinaciones con secuencias audiovisuales o secuencias o estímulo, tratar de combinar los dos tipos de estímulos y ver si existen o no respuestas multisensoriales. Y lo que se observa de nuevo es que las respuestas son bastante limitadas cuando el ratón está despierto. Nuevamente el sistema mantiene la separación entre distintos estímulos, pero esa separación se pierde cuando el ratón está anestesiado, y ahí entonces el circuito muestra, en este caso, que puede responder a detección de desviación, incluso de modalidades sensoriales distintas. Bueno, si uno quiere estudiar este circuito, se necesita entonces, ojalá, tener modelos como lo del circuito canónico y probarlo en distintas especies. Pero para que realmente funcione, uno tendría que tener otro tipo de especies que muestre, que nos permita definir si es que lo que observamos en ratón puede ser observado también en este otro tipo de especies. Idealmente sería bueno poder hacerlo en humanos, pero dado que no tenemos la capacidad para establecer en corteza visual todos los circuitos a nivel cortical, tenemos que usar otro modelo. Y el otro modelo que utilizamos es un modelo de Ferret o modelo Durone. ¿Por qué usamos el modelo Durone? Porque permite, la corteza visual del Ferret está organizada de la misma manera en que está organizada la corteza visual de los primates, con columnas corticales y columnas de orientación que están bastante circunscritas, a diferencia del modelo ratón o de rata, en donde las columnas corticales están bastante difuminadas en la corteza visual. Entonces lo que en este caso se hizo fue hacer el mismo experimento en Ferret para poder obtener, para ver qué respuestas se puede obtener y también ver el perfil de respuestas a nivel cortical y a nivel de la columna. De momento no tenemos los análisis de espigas, pero los análisis preliminares de potencial de campo local muestran que la respuesta temprana y tardía que observamos en ratones se conserva. Es decir, observamos en el LFP efecto mismatch, efecto de estímulos de adaptación, pero no detección de desviación. Solamente observamos esa detección de desviación en los componentes tardíos en la región infragranular. Y ahora eso es lo que tenemos que seguir investigando. Entonces, ahora para concluir, lo que tenemos es que tenemos estímulos, adaptación específica del estímulo y la detección de desviación. Los timings de estos dos tipos de componentes son diferentes entre los datos del LFP y los datos de neurona, de descarga de espiga. En el LFP encontramos este componente tardío de detección, y eso se encuentra principalmente en cortezas que son profundas, en
granulares. Pero también podemos decir que no solamente mecanismos globales, sino que tengan que ver con conexión o con feedback, están involucrados en la respuesta de detección de desviación, sino que también hay elementos locales, porque eso es lo que vemos a nivel de espiga. Y por supuesto también podemos decir que el contexto sensorial y los estados cerebrales modulan las distintas respuestas. Y los datos preliminares en Ferret muestran que estos datos son consistentes a través de especies, y podemos decir entonces que sí existe una organización cortical que más o menos explica estos fenómenos. Y en este sentido, hace poco con Tom y otro colaborador más publicamos un paper en donde tratamos de explicar este fenómeno en función del modelo de predictive coding, en donde tenemos respuestas locales, como las que mostramos acá, en donde hay detección de estímulos specific adaptation o detección de deviant, pero que estas ocurren en determinadas capas corticales y que, por supuesto, existe una modulación global que puede ser un feedback dado por atención o por el estado atencional del individuo o el estado cerebral del individuo que está modulando estas respuestas locales. Entonces, al final, la idea de predictive coding, o la idea que me gustaría decir o dejarles al final es que el predictive coding funciona no solamente a nivel de transmisión entre distintas áreas, sino que también ocurre a nivel local. Y los circuitos a nivel local ya están capacitados para establecer este tipo de computaciones, que son tan básicas como es la detección de un estímulo deviant o la capacidad de adaptarse a una respuesta que ya es predecible. Y con eso entonces me gustaría terminar, mostrar el grupo aquí. Cyril Penarx, el jefe del laboratorio, mi colaborador con el cual hacemos todos estos experimentos, Humberto Urchese, y los estudiantes de doctorado y de máster que han ayudado en estos experimentos. Lian Klaffer, Mariel Miller, de Argentina, que está haciendo el doctorado con nosotros, Tom Sickens, cuyo proyecto es el que acabo de mostrar, y Alison McDonald, que en la época en que hicimos todo este experimento ya era alumna de máster. Y este es un proyecto del Human Brain Project, parte y también de Flaguera y bueno, todo de la Universidad de Amsterdam, etc. Y eso es lo que quería mostrar. Gracias. Hay alto tiempo para preguntas, por favor. No todos al mismo tiempo. Tú mostraste solo cosas de la corteza visual, ¿cierto? Sí. Pero esto se podría extrapolar como a algún proceso de romper expectativas en procesos cognitivos más mayores. Por ejemplo, cuando uno ve un significado que no concuerda con lo que uno espera, también se generan ciertos componentes que tienen cierta relación con el mismatch negativo. Yo creo que es buena la pregunta porque efectivamente, o sea, aquí vemos un fenómeno que es súper básico en términos de procesamiento. Orientación. Y la orientación ocurre en corteza visual primaria, súper básico. Pero yo creo que si realmente existe una organización del circuito que permite establecer esto, detección de establecer un contexto sensorial que lleve a una adaptación o establecer que existe una desviación, yo creo que esa organización sí existe, probablemente con algunas modificaciones en cortezas que son más altas en la jerarquía. Como son más altas en la jerarquía, como integran más información, probablemente hagan lo mismo con estímulos más complejos o con fenómenos cognitivos más complejos. Yo esperaría que sí, que existiese un componente local y que existiese también un componente global
global que va a modular la respuesta. ¿Cuánto de cada cual? No lo sabemos muy bien. Pero sí se puede decir, basado en experimentos no hechos por mí, pero por otro investigador, probablemente algunos de ustedes lo conocen, Manuel Malmierca de la Universidad de Salamanca, ellos han mostrado que en la medida que tú vas aumentando en la jerarquía, tu deviant detection es más y más prominente en la medida que tú vas avanzando. Es como que tú fueses acercando más y más al modelo. Y mientras más te acercas a este modelo que está en el cerebro, tu respuesta deviant es más prominente con respecto a la otra respuesta en la conformación del mismo negativo. Y si tuviera que poner como electrodos en alguna otra zona como más compleja, ¿dónde es lo que puede ser un buen candidato para qué región podría ser una buena candidata? Me gustaría ver en la corteza prefrontal qué pasa. En la corteza prefrontal o en la corteza parietal. Porque ahí entonces tú tienes regiones que son de alta integración, en donde también tú estás tomando ya no solo información que conforma la imagen, sino que estás también tomando todos estos fenómenos cognitivos completos. Y sería interesante ver qué ocurre ahí, qué tanto tenemos de Stimulus Specific Adaptation, como muestra Malmierka, qué tanto es deviant, y cuán similares son las estructuras de circuito o las neuronas que están actuando en este tipo de respuestas. ¿Cómo, o quizá un poco de especulación, pero cómo interpretas la diferencia de latencia entre el LFP y la respuesta de espiga? Mira, buena pregunta, porque ahí tenemos que entrar a tratar de determinar qué es lo que es el LFP, qué está haciendo el LFP. Entonces, uno puede decir que el LFP lo que está mostrando es más bien la actividad de integración sináptica a nivel dendrítico. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, lo que está mostrando es lo que está entrando. Y si estamos viendo esta respuesta a nivel más tardío, quiere decir entonces que lo que estamos viendo es la integración sináptica con información que viene del feedback. Y probablemente es una modulación a posteriori que ocurre en la corteza visual primaria, producto de ya sea la información preliminar que tú mandaste en la primera etapa. ¿Ya? Entonces, si uno ve aquí, tenemos las neuronas que están respondiendo localmente, por eso decimos que la respuesta de espiga te está mostrando algo que es más local, porque es simplemente la tasa de descarga. Pero el LFP te muestra entonces la integración sináptica que está ocurriendo, probablemente con respuestas feedback que vienen de otras áreas. Y esa sería entonces, de nuevo ahí un poco conectando con la pregunta del Ismael, interesante sería saber qué pasa en estas áreas que son más de integración y ver si es que podemos establecer un tipo de causalidad con la respuesta que tú tienes en corteza temporal o corteza parietal o corteza frontal. Y si ya poniéndonos un poco más exquisitos pudiésemos establecer las conexiones, los circuitos, y pudiésemos establecer una modulación de tipo optogenética y poder manipular entonces las respuestas de mismatch, podríamos entender un poco mejor cómo funciona este sistema. Incluso en áreas visuales un poco más tardías, quizá no es necesario ir a prefrontal para tener... También, uno podría decir, en ratón es un poco difícil porque está todo medio junto, pero evidentemente uno puede ponerse en un área más, un poquito más alejado y poder establecer ese tipo de circuitos y modulaciones. En la misma línea, porque yo creo que o sea, el hecho de que el deviant detection en el LFP se vea fundamentalmente en infrananular. O sea, en la ventana tardía uno mira, el deviant detection aparece significativo de manera general en infrananular, ¿no? Claro. Entonces, de alguna manera también hablaría de que esta entrada al feedback, ¿verdad? No sé, esa es la pregunta, o sea, ¿cómo cae el hecho de que esté en capas corticales profundas y cómo... Claro, ahí uno puede decir, porque es verdad lo que dice Ladeki. Si la conectividad en el cerebro está principalmente, la conectividad córtico-cortical está a nivel de supragranular. ¿Ah? Es ahí donde se conectan las distintas neuronas en una determinada área. Entonces, uno dice en capa 5, ¿qué es lo que tiene? Tiene básicamente lo que le está mandando
hacia el tálamo. Entonces, ¿por qué esta deviant detection ocurre ahí? Uno podría decir que a lo mejor se genera un feedback cortical, está llegando, está mandándolo abajo para que se lo mande al tálamo y el tálamo haga un broadcast de toda la señal a todo el cerebro y ponga a todo el animal en alerta porque hay algo que viola la predicción que tenía. Entonces, a lo mejor ese es si uno puede especular por qué ocurre en capa 5. Y también es claro, en capa 5 uno tiene neuronas que tienen piramidales, que tienen las dendritas largas y que van a la capa 1. Entonces puede ser que esté llegando la información de todas maneras y uno después ve esto en infraneurales. Entonces, lo que sigue ahora es tratar de disecar y tener en clara la arquitectura de la columna cortical y de cómo están formados los circuitos y las conexiones para poder entonces establecer cómo funciona esto. ¿Alguien había levantado la mano? Así que ya, como que la conversación se fue para otro lado y dijo, mi pregunta ya no iba a decir. No, pero Ay, que yo tenía una pregunta con la parte del gráfico en la que se veía cuando el ratón estaba anestesiado ¿ya? y se veía la respuesta multisensorial ¿Ya? y dividía entre ellas. La respuesta multisensorial del ratón seguía estando arriba, la audiovisual, también la auditiva, y la visual caía estrepitosamente. Ahí tenemos todavía, no me quise meter mucho porque esos son análisis bien preliminares, no sabemos muy bien lo que pasa, pero mi explicación es que por algún motivo cuando tú estás en anestesia, la anestesia actúa a nivel de interneurona, actúa a nivel de loop tálamo-corticales, y yo creo que desorganiza un poco esta compartimentalización funcional que tenemos. Y las respuestas entonces empiezan digámoslo así, a fluir en las distintas cortezas. La información va y toma direcciones que tú no esperas observarlas en un contexto normal, porque uno tiene esta inhibición o tiene los loops tálamo-corticales bien, digamos, instaurados durante el momento de wake. Entonces, uno puede pensar que una respuesta así ocurre porque, no sé, se produce una cierta facilitación, facilita la respuesta, las neuronas se hacen más reactivas frente a cambios que vienen de otras áreas y las transmiten. Tenemos que investigar un poquito más al respecto, analizar los datos de la corteza auditiva que no están analizados todavía, y ahí vamos a poder tener una idea un poquito más clara qué está ocurriendo durante la anestesia. Pero claramente, sí, lo que tú dices, baja las respuestas visuales y suben las respuestas combinadas. ¿Vale? ¿Qué anestésico utilizaron? Utilizamos isoflurano, que es la versión que se usa para animales del serflurano, que son estos gases inhalantes que se usan habitualmente en procedimientos anestésicos. Probablemente sea necesario repetir los experimentos con otro anestésico para evitar el efecto específico de este anestésico, y en ese sentido esperamos usar también uretano, que es un anestésico inyectable. Lo mostraste muy poquito, pero pueden determinar qué tipo de neuronas son las que son... Con el clúster, sí. Lo que se puede hacer, y en eso Tom está trabajando ahora, es tomar las neuronas como ya las tenemos identificadas, tomar el waveform. ¿Ah? Y con el waveform tú puedes entonces establecer si es que este clúster corresponde a una determinada neurona o no. Cuando hablo del waveform es, como tenemos estos registros son de alta sampleo, uno puede entonces establecer en la espiga, puede ver la forma de la espiga y uno puede ver la amplitud de la espiga, y la amplitud determina
la amplitud de la espiga es distinta si viene de una neurona piramidal o si viene de una interneurona. Y si eso tú sumas el patrón de descarga con otros análisis que se hacen a nivel de espiga, como la autocorrelación, etc., uno puede determinar con un cierto grado de confiabilidad qué tipo de neurona es. ¿Y cuáles son? Todavía no sabemos. Yo creo que son las respuestas son, mira, esta por ejemplo, esta para mí es una típica neurona piramidal. ¿Por qué? Porque tú tienes una respuesta que es muy estímulo dependiente, tú ves que en el baseline casi no hay espiga, tienes estas respuestas que después son sparse. Este es el clásico ejemplo Hubel-Wiesel, año 65. Pero por ejemplo, este tipo de respuesta por la tasa de descarga es una típica neurona, es una interneurona. ¿Pero tú decís entonces que ambos tipos neuronales participan de esta respuesta? Ambos tipos neuronales participan, pero yo creo que, claro, el circuito, y de hecho ya hay algunos estudios hechos por, probablemente ustedes conocen a Rafael Juste, que ha estado muy innumerables veces aquí en Chile. En su laboratorio se han hecho estudios también de mismatch negativity, tratando de establecer cuál es el rol de distintos tipos de Entonces, si lo queda algún receptor específico para tipos neuronales, ¿se borra esta respuesta? ¿Conocen estudios de ese tipo? Fíjate que han tratado de hacerlo con optogenética y no es tan clara la respuesta que ellos observan. Por eso todavía eso está en veremos. ¿Cuál es el tipo de neurona que actúa? Yo creo que y no está totalmente establecido cuál es el circuito. Aparentemente un rol bien particular está dado por la parvalbúmina, cuya inhibición ocurre a nivel del soma de las piramidales. O sea, las parvalbúminas se conectan con el soma. Y esas tienen un rol primordial, y las otras que podrían tener algún rol son las somatostatinas, que inhiben a las parvalbúminas y también inhiben a nivel del tronco dendrítico de las piramidales. Y ahí entonces puede haber algún tipo de respuesta o algún tipo de circuito que genere este tipo de detección de desviación, o más bien una estímulo específica de ampliation. Lo otro que habría que ver, que no lo nombré en la presentación, pero que vamos a trabajar también es en lo que tiene que ver con oscilaciones, porque este tipo de respuesta, sí hay. Había dicho que no iba a hablar de oscilaciones, pero dije que iba a nombrar, me tomó la libertad de nombrarlas una vez quizá. No, ya. Vamos a trabajar en eso también. Ok. Pero fue después. Tremendo también. ¿Sí? Yo tengo una pregunta que igual se sale un poco de tema y no sé qué tan relevante sea, pero igual la tengo, así que al principio de la presentación había, claro, se mostraba como el modelo de predictive coding y había como una caja, me refiero, que era el estimador predictivo, creo, ¿no? Claro. ¿Se sabe cuál es la regla de corrección de error que podría implementarse? Buena pregunta. La regla de corrección de error está siendo investigada. Entonces hay gente que dice tu regla de corrección de error es el feedback, que puede ser ya sea inhibitorio. Mucha gente cree que es solamente inhibitorio, vale decir, tú vas y activas interneuronas en tu circuito local que van a mediante inhibición, cambiar el sistema. De hecho, esa fue la idea original de Rao y Ballard en el paper del 99, si lo quieren ver, con Nature Neuroscience, el re buen paper y súper claro en cómo funciona esta cuestión. Pero hay gente, por ejemplo, como Carl Friston, que aparte de tomar este framework y ponerlo en su propia idea del Free Energy Principle, que es muy parecido a, lo usa como en una forma de organización del cerebro y las respuestas, incluso la vida misma, medio maturanesco para sus cuestiones. Hay un paper de André Basto y Carl Friston,
en donde ellos dicen puede ser tanto inhibitorio como puede ser también excitatorio. Como tú también puedes tener respuesta excitatoria y puedes ir específicamente a activar ciertas neuronas que van a producir la corrección. Pero eso todavía no está muy claro. En el modelo neuronal de Rao y Ballard, para estas detecciones sumamente simples, funciona bien el inhibitorio. Pero el excitatorio también puede ser. Y es una de las cosas también que queremos ver, no tanto en este tipo de experimentos, pero es una de las cosas que queremos también estudiar. Muchas gracias. ¿Han intentado ver la progresión de la adaptación específica al estímulo? Como desde el primer trial hasta que ya hay una adaptación. Claro, bueno, nosotros no lo hemos hecho, pero ese es uno de los experimentos de Malmierka. Entonces yo te puedo recomendar el paper de Manuel Malmierka, que es este, es un Nature Communication del año 2017, y tienen un bioarchives en donde es la continuación de ese experimento. Ellos lo hacen no en mismatch visual, pero lo hacen con mismatch auditivo. Y lo que muestran, ellos tienen un análisis bastante más simple, con un animal anestesiado, y lo analizan, pero analizan respuestas desde núcleos subcorticales, prácticamente una neurona en conexión desde el órgano auditivo hasta la llegada hasta corteza frontal. Y lo interesante de los dos papers de Malmierka, bueno, uno está publicado, la primera parte, la segunda parte está en bioarchive, si lo quieren ver. Es eso, que en los núcleos más cercanos al órgano sensorial, tú tienes básicamente respuestas de tipo de estímulo específico, adaptación de estímulo específico, y son las respuestas de deviant detection las que son más prominentes en este momento en la jerarquía. La diferencia que tenemos con Malmierka nosotros es que creemos que esa progresión sí existe cuando lo ves más o menos global, pero si tú analizas el circuito con más detalle, vas a tener también deviant detection, que es bastante primario en el procesamiento, como lo mostrará. Y en el tiempo, como desde el primer, segundo, quinto, décimo trial, ¿tú esperarías que estas dos respuestas fueran creciendo como simultáneamente, una primero? Es difícil determinar eso porque para poder establecer el paradigma necesitas tener varios trials en donde tú presentes básicamente el mismo estímulo. Necesitas establecer la secuencia de eventos para poder entonces analizar entre estándares y controles la diferencia. Pero sería interesante poder hacer un estudio en donde tú pudieses tener probablemente dos respuestas o simultáneamente un estímulo que vaya bajando o que sea predictivo y otro que sea quizá en una región un poquito distinta, sea no predictivo, una especie de SS dot, ¿te acuerdas? Sí, ¿verdad? Sí, sí. Que sea así y que uno pueda entonces determinar dos áreas y entonces ver qué pasa si es que, por ejemplo, tú modulas con atención si es que el sujeto atiende más uno o atiende más el otro. Entonces, podría ser quizá una manera de establecerlo. Sí. Sí, no tengo una consulta. ¿Este modelo predictivo considera solo características físicas, por decirlo de algún modo, de la imagen, o también hay un componente motor que pudiese estar dando un error de predicción en el... Bueno, mira, interesante porque todo este asunto del predictive coding viene, las ideas uno las puede encontrar en Kant, ¿ya? Así, Kant, y después vino psicólogo gestáltico Helmholtz también habla, y ahí entonces hablan de este asunto de la corollary discharge, o respuesta corolaria, que en el fondo es como tú corriges vía visual un movimiento motor. Entonces, este asunto, evidentemente, desde su inicio, está basado en esta idea de corrección en función de un patrón, en función de hacer una inferencia. Y en ese sentido, una inferencia motora frente a un modelo que ya existe sensorial, perfectamente válido. El clic acá fue que esa idea la tomó Rao y Ballard y
usaron la formulación matemática que está dada por el filtro Kalman, que se conocen desde hace mucho tiempo. Entonces ya eso dio como una formulación matemática sobre la cual se puede trabajar.